la parte de protección radiológica en tomografía. La tomografía, yo sé que es un tema que ustedes aún no han hecho, no han visto, y muchos de ustedes ya conocen un tomógrafo, ¿no? Entonces quiero mostrárselo. La tomografía en esencia es una técnica diagnóstica, ¿no?, que ha revolucionado grandemente el área de imágenes, de diagnóstico por imágenes, ¿no? Desde los 70 hasta el momento. La tecnología en tomografía ha variado, ¿no? Ha pasado de ser exámenes que duraban bastante tiempo, media hora, 45 minutos, a exámenes que duran fracciones de minuto, ¿no? Entonces, el hecho de que una tecnología que un examen duraba 45 minutos, ahora que dure segundos, implica también que se esté indicando este tipo de exámenes sin ningún control, ¿no? Entonces, los médicos indican, en realidad muchas veces se olvidan un poco de hacer clínica y solo indican tomografía porque quieren ver, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es una técnica que ayuda bastante al diagnóstico, ¿no? Entonces, nosotros formamos parte de ese, o sea, participamos en que ese paciente pueda ser diagnosticado correctamente, ¿no? No debe olvidarse de que estamos dándole al paciente una dosis de radiación, ¿no? Protección radiológica tiene 3 categorías, ¿no? Uno somos nosotros, que donde trabajamos debe estar en condiciones de que nosotros no recibamos dosis más de la que está establecida, ¿no? Que no reciba más el paciente, más de la que él necesita, ¿no? Y el público y el medio ambiente inclusive que no vaya a recibir más de la dosis, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con tomografía y por qué después de radioterapia hago tomografía y hago fluoroscopía? Porque son los procedimientos que implican la mayor cantidad de dosis. Dosis fundamentalmente para el paciente. Cuando hablamos de tomografía, a ver si podemos ver un poco sí, encima hace calor. Yo con mis bochornos. Creo que apagamos la luz. Ya. ¿Quiénes conocen el tomógrafo? Creo que muy pocos. Muy pocos, de casualidad. Entonces, el tomógrafo es un equipo de rayos X, ¿no?, que tiene condiciones especiales para adquirir imágenes, igual que un equipo de rayos X diagnóstico, se adquieren imágenes, pero ¿cuál es la diferencia? Que vamos a obtener imágenes como si fuese la persona cortada en tajadas, ¿no? La tecnología tomo es de corte, no es como si estuviéramos cortado, ¿no? Cuando tomamos una placa tenemos todas las imágenes superpuestas, ¿no? Tomamos una placa de tórax y sale el hueso, pulmón, todo sale superpuesto, ¿no? Entonces la tomografía nos da mayor información, ¿no?, de la estructura anatómica de este paciente y por lo tanto si tiene alguna anomalía nos va a dar más información. Entonces, ¿cómo funciona? Esto de acá se le llama gantry, ¿no? Esta es la apertura o el borde del tomógrafo. Acá está el tubo, ¿no? Y tiene una mesa. El tubo de rayos X es un tubo que va a generar rayos X igual que cualquier otro tubo, a diferencia de repente del acelerador que tiene, es mucho más. Estoy que me muero el calor. Sí. Sí. Entonces, sí, y si ya podemos abrir la puerta. Es ¿cómo se llama? La edad. ¿Ah? Sí, fue con él, sí.
que si abrimos la puerta, y si lo ponemos, atrás no se puede poner. Bueno, ya. Entonces, el gantry, donde está el tubo de rayos X, el tubo está colocado de tal modo que va a girar, ¿no? Imaginemos la placa de tórax, ¿no? Entonces nosotros tenemos el tubo, el haz de radiación y tomamos una imagen, ¿no? Ahora tenemos el tubo con una apertura más pequeña, ¿no? Es como si fuese mi mano y tenemos así todo el haz de radiación. Entonces ahora el haz de radiación va a girar alrededor del paciente para un segmento, ¿no? Antes era solo en una, tomábamos una imagen, ¿no? Ahora tenemos digamos, viene aquí, ese tubo y gira, ¿no? Gira y toma imágenes por los 360 grados, ¿no? Imagínense la cantidad de dosis que puede implicar, ¿no? Si solo nos imaginamos en el paciente. Entonces, no he adelantado porque ¿cómo funciona, ¿no? Acá les comentaba que esto se llama gantry y este es el tubo de rayos X que va girando, ¿no? Va girando mientras va tomando, este es el tubo y acá tiene un sistema de detectores. Entonces, mientras gira, los detectores ¿qué es lo que van a detectar? La radiación que sale. ¿No? Quiere decir que el paciente tiene una dosis que ha sido absorbida por el tejido del paciente. Y esos detectores ¿cómo trabajan? Van a hacer lo que les llega a los detectores dependiendo del modelo de detectores. Generalmente son detectores le llaman detectores de estado sólido, que la radiación que le está llegando al atravesar el paciente la van a transformar en una señal eléctrica, ¿no? Esa señal eléctrica luego la hacen en una imagen, ¿no? Entonces, y la imagen, ¿quién hace todo esto? Esta transformación de una señal eléctrica a una señal, o le llaman una señal analógica, a una señal digital, lo hace un sistema de computadora. Y bueno, la ventaja es que la tomografía nos va a dar bastante más información, ¿no? Porque va a poder distinguir las densidades con mucha más facilidad que una imagen de una imagen de radiografía donde tenemos estructuras superpuestas. El paciente ingresa y, como les dije, las imágenes van a ser tomadas como en rebanadas, en cortes. Va irradiando, tomando imágenes y la mesa va avanzando. Este es el sistema de detectores. Se le lleva imagen. Corte por corte, acá se ve la densidad diferente, ¿no? Es como que si a la persona la cortara en tajadas, en rebanadas. Quería que viéramos un poco de los principios de tomografía. La tomografía realmente ha sido una de las innovaciones más importantes en cuanto, como les dije, al diagnóstico con imágenes, y han ido evolucionando en el tiempo. Actualmente contamos entonces han ido pasando de generación en generación. Sobre todo, lo que ha ido evolucionando es la tecnología, la forma de adquirir las imágenes, ¿no? Entonces, yo considero que eso es un tema que lo van a ver, yo creo, en tomografía el próximo año, ¿no?
Pero lo que concierne a protección radiológica, ¿no?, es con qué tomógrafos trabajamos actualmente y cómo estos contribuyen en la dosis al paciente, ¿no? Entonces contamos fundamentalmente con dos tipos de tomógrafos, ¿no?, que son helicoidales y multicortes, ¿no? Estos tipos de tomógrafo tienen una condición especial, ¿no?, que tienen la capacidad de poder adquirir imágenes en tiempos muy cortos, ¿no? A diferencia de los primeros tomógrafos, los helicoidales y los tomógrafos multidetectores o multicortes, ¿no?, son tomógrafos mucho más rápidos, tienen mejor resolución, o sea, se ven las imágenes más bonitas, con mucho más detalle. E inclusive hay tomógrafos que tienen dos sistemas, le llaman sistemas duales, que pueden tomar en un solo giro, ¿no?, estructuras grandes como la estructura como el corazón, ¿no? Entonces, esto ha generado de repente en el mundo el incremento de indicación de los médicos de usar tomografía para cualquier diagnóstico, ¿no? Casi siempre piden tomografía. Y esa es más o menos la dosis, cómo se comporta la dosis, cómo se deja la dosis en una, por ejemplo, este de acá tiene una placa de tórax, ¿no?, una frontal de tórax o una póstero anterior de tórax, ¿no? La dosis está aquí, ¿no?, donde está lo más rojo, es donde se hace más dosis, ¿no?, y de acá hacia profundidad va disminuyendo, ¿no? Esta es una tomografía de 360 grados, o sea, que da la vuelta como una tomografía, ¿no? Y fíjense, la dosis se hace a todo lado, o sea, a todo nivel se hace como un círculo, ¿no? Y donde el 100% de la dosis está en la periferia y acá disminuye en el medio, ¿no? Este es como si fuese un scan, pero solo de 240, ¿no? Igual, hacia la periferia se hace más, ¿no? Pero fíjense, cuando uno toma solo una radiografía, ¿no?, la mayor dosis está hacia del paciente, estoy hablando de la dosis en el paciente, se hace a la superficie del paciente, ¿no?, hacia el lado donde está dirigido el haz, ¿no? En tomografía, como el tubo gira, la dosis se deja en todo si fuese el diámetro, como en este caso, en todo el diámetro del paciente, ¿no? Se dice que las tomografías tienen mejor resolución espacial. O sea, ¿qué quiere decir? La radiografía tiene una resolución de contraste, ¿no?, del 5%, y si comparo con una tomografía es solo 0,5%, ¿no? Y si hablo de la resolución espacial, una radiografía tiene una resolución de 8 a 10 píxeles por milímetro, ¿no?, y la tomografía tiene un píxel por milímetro, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? Cuando hablamos de resolución espacial, imagínense, es como que si uno, cuando toma una foto y ustedes dicen que está pixeleada, bueno, yo lo escucho a veces a ustedes, está pixeleada, ¿no? Entonces, eso es la resolución espacial, la capacidad de poder ver dentro de una imagen, ¿no?, dentro de digamos, una foto o una imagen de tomografía, poder bien dibujado las estructuras o lo que queremos ver, o la imagen de un paisaje o de una foto de una persona, ¿no? Entonces, no sucede esto, o sea, cuando uno ve una placa de tórax, se ve muy bonita una placa de tórax porque vemos bien dibujadito, ¿no? Si lo comparamos con un solo corte de tomografía, no se ve, se dice que no se ve tan bonito, ¿no?, por este problema de la resolución espacial, ¿no? Pero sí tenemos mejor contraste, ¿no?, mejor contraste con una tomografía, porque podemos distinguir claramente, bueno, entre comillas claramente, ¿no?, pero podemos distinguir mejor dos estructuras que tienen la misma o densidades muy parecidas, ¿no? Realmente podemos distinguirla mejor,
¿no? Mejor que en una radiografía donde se superpone. Por ejemplo, si queremos ver los músculos de un brazo, se ven mucho mejor si yo le hago una tomografía, porque se nota más clara la densidad. O sea, yo veo más diferencia entre la densidad del músculo y la densidad del hueso. En cambio, en una radiografía prácticamente solo se ve el hueso, ¿no? Y unas sombras que podrían ser el músculo, pero no se ve claramente, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Que la resolución de contraste es mejor. Entonces, alta resolución de bajo contraste. Vamos a ver los principios. Entonces, este es el tubo de rayos X, este es el detector, ¿no? El detector lo que va a detectar básicamente, valga la redundancia, es la atenuación que está pasando, que está ocurriendo por el tejido, ¿no? Entonces, el detector de algún modo va a medir, ¿no? Va a medir cuánto está pasando de radiación, cuánto le llega de radiación, ¿no? Entonces, ¿qué es por concepto? ¿Qué era atenuación? Pero, si yo tengo un haz que atraviesa un medio, y acá tengo la cámara, ¿no? Es los fotones que le llegan, ¿no? Se supone que lo que ha pasado antes de que llegaran, esos fotones han sido absorbidos, han sido dispersados, ¿no? Entonces, eso es atenuación. Y eso es lo que va a detectar este sistema o este juego, o valga como sea el arreglo de estos detectores, ¿no? Y como les dije, o sea, ahora estos detectores van a tener una cantidad de radiación, ¿no? Que la van a hacer, ¿no? La van a convertir en una señal eléctrica, ¿no? Y luego esa la van a llevar a una señal, esa es una señal analógica, la van a llevar a una señal digital y va a producir una escala de grises, ¿no? En diferentes tonalidades, ¿no? En diferentes tonalidades y en un sistema de coordenadas, en eje Y y Z, ¿no? Nosotros somos un eje, somos volumen, por lo tanto tenemos un eje tridimensional de coordenadas, ¿no? Este es nuestro eje. Derecha, izquierda, ¿saben qué eje es? X. Este es nuestro eje X. Este de acá. ¿Seguros? Sí, ese es nuestro eje Z. El de acá, para la tomografía, es nuestro eje Z. Z. No, ya. Y entonces, ¿qué quedaría? El anteroposterior, ¿no? Que es el eje Y, ¿no? Así se maneja en la tomografía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sale el haz de radiación, sale como una señal eléctrica, ¿no? Entonces, esta señal eléctrica la hacen de acuerdo a la cantidad de fotones que pasan, ¿no? Ellos van a tener un tono de gris o un tono entre blanco y negro, ¿no? Y esos tonos de blanco y negro tienen una ubicación en el espacio, ¿no? En el espacio, en este caso sería del paciente, ¿no? Entonces, eso lo llevan a una imagen, ¿no? Eso lo traducen en una imagen, ¿no? Entonces, tienen un eje de coordenadas donde se va a representar, ¿no? En realidad es como una matriz, se va a representar, ¿no? De acuerdo a esos tonos, ¿no? Y de acuerdo, obviamente, a todos los sistemas digitales, ¿no? Lo van a ubicar en un espacio, ¿no? Entonces, hay una diferencia. ¿Han escuchado hablar de los tomógrafos helicoidales? ¿Qué cosa es? Ni idea. Sí. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo de que el tubo empieza a girar y la mesa empieza a correr, ¿no? Entonces, quien lo detecta, ¿no? Es una fila de detectores, ¿no? Entonces, tengo como así como está mi mano, y acá abajo estarían los detectores y el paciente va corriendo por acá, ¿no? Entonces,
va avanzando, igual está girando, se hacen más rápidos porque como gira va tomando imágenes rapidísimo, ¿no? Ya, entonces ese es un tomógrafo helicoidal básicamente, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo, ¿no? Ahorita este era mi tamaño de haz, ¿no? De haz de radiación, como está animado, ¿no? Pero ahora tengo un poco más ancho, ¿no? O sea, un poco más grande el haz, ¿no? Mi cono es más grande, ¿no? Pero ya no tengo una fila de detectores, sino tengo n filas de detectores, tengo 4 filas de detectores, ¿no? Entonces puedo tomar como que si tomara 4 veces, ¿no? Un tomógrafo helicoidal. A estos tomógrafos que tienen varias filas de detectores se llaman multidetector. Entonces el tomógrafo helicoidal tiene una sola fila de un haz que viene así, entonces pasa por aquí y detecta, ¿no? En cambio, los multidetector toman un poco más ancho, ¿no? Y varios detectores, ¿no? Entonces toman más información. Sus sistemas de detectores, dependiendo de la marca, ¿no? Deben tener mayor capacidad de poder detectar esas señales de la radiación, ¿no? Para poderlas luego traducir en una imagen, ¿no? Con mucho más, como que si fuese dibujada, mucho más bonita, ¿no? Con mucho más detalle, con mucho más contraste. Entonces, esa es la diferencia, pero ambos sistemas de tomografía son muy rápidos, ¿no? Los MDCT o los tomógrafos multidetectores obviamente son mucho más velocidad, ¿no? Hay tomógrafos hasta de 128 filas de detectores, ¿no? Estos tomógrafos duales que utilizan para angiografía, ¿no? Para angiografía con tomografía, ¿no? En un solo giro casi tiene el ancho del haz, casi tiene 10 centímetros, ¿no? En un solo giro pueden ver el corazón. O sea, ya el movimiento del corazón ya no es un gran problema para este tipo de tomógrafos que pueden hacerlo en una velocidad increíble, ¿no? Entonces, luego imagínense, tenemos la cantidad de radiación que ha sido atenuada y luego transformar eso en una imagen también es todo un tema de matemáticas, un tema bastante interesante, ¿no? Entonces, este sería la mesa, el gantry, este es desmantelado, ¿no? Este es la apertura o el bore por donde va a girar ese tubo de rayos X enfrente de los detectores, ¿no? Ahí está parte de la configuración. Dice que el gantry, por protección radiológica, pesa alrededor de 1800 kilogramos, ¿no? Porque tiene un blindaje, ¿no? Pero tiene varios componentes, que ahí se los he puesto. La apertura del gantry, eso también va a variar de acuerdo al modelo, ¿no? Es esto de acá, la apertura es el bore, ¿no? Tiene un micrófono, tiene láser, ¿no? Tiene indicadores, todos deben tener un indicador por protección radiológica, deben tener indicadores de cuando el equipo esté encendido, ¿no? Y hay algunos lugares que ese sistema cuando el sistema está encendido, cuando el tomógrafo está prendido, si alguien abriera la puerta, no debe detenerse. Algunos lugares, ¿no? El INEN no tiene, ¿no? Pero hay recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, los aceleradores lineales, todos los aceleradores lineales, el búnker, cuando el búnker tiene puerta, cuando está prendido, está irradiando, ¿no? Si uno abre la puerta, ¿no? Se para de irradiar, ¿no? El simulador convencional, que es un equipo de 100 máximo 120 kb, ¿no? Yo le abro la puerta y se apaga, ¿no? Y el tomógrafo no. Si el tomógrafo irradia nomás, sigue irradiando. Si alguien entra, se puede seguir irradiando. Pero debe tener un sistema de luz, ¿no? Un sistema, una señal, ¿no? Una señal que está en la... No sé si es el número 4, que no se ve el 4. Pero este que es el 4, me parece, ¿no? O a veces también está aquí en los costados. Y cuando se enciende esa, se debe encender la luz que está en la puerta de entrada del tomógrafo, ¿no? Eso es por seguridad, ¿no?
hubiera que sacar de emergencia al paciente. Tiene láser también, láser externos. Tiene dos sistemas de láser, uno aquí y otro acá. La camilla del paciente. Ese está en el mismo gantry que tiene también la posición de la mesa. Ahí. Y si le sacamos la carcasa, ¿no? Está el tubo de rayos X, ¿no? Los filtros, ¿no? Porque si bien es cierto, el haz de rayos X se produce, pero hay que adaptarlo para el uso para imágenes, ¿no? Quien lo adapta son los filtros, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es más filtro. Bueno, el generador, ahí debe decir generador, yo me comí ahí, ¿no? El acondicionamiento del movimiento del gantry, de la rotación que tiene que hacer el gantry para que adquiera las imágenes, el motor y sistemas de control. Muchas veces sucede cuando ese sistema de control de rotación no está bien, uno no puede trabajar, o sea, se planta el equipo, no se puede obviamente trabajar. Bueno, el sistema de adquisición de los datos, esa de las señales eléctricas se le llama DAS, los detectores, los anillos deslizantes por donde va a ir, ¿no? Van a dar la vuelta tanto el tubo como los detectores. Estos tubos de rayos X de los tomógrafos generalmente soportan bastante temperatura. Acá creo que lo he puesto, de 3.5 a 6.5 unidades de calor, y eso es una cantidad alta, ¿no? El MA también tiene que soportar MAS altos. Hay una condición muy importante, ¿no? El MAS siempre está en relación a calidad de imagen, ¿no? Entonces, si uno generalmente con si aumentamos los MAS, es como que le demos más fotones, ¿no? MAS es cantidad de fotones. Si le llega más fotones al detector, puede producir una imagen más bonita, ¿no? Pero tiene una contraparte. Si yo le aumento el MAS, le voy a aumentar al paciente cantidad de radiación, ¿no? Le voy a aumentar dosis de radiación, ¿no? Entonces, es por eso en los tomógrafos, con los tomógrafos utilizamos MAS un poco altos, ¿no? Porque tenemos detectores, en realidad es por la sensibilidad del detector. Tenemos un detector muy pequeño que tiene que llegarle radiación, un número determinado de fotones para que pueda establecer o dar una señal. Tiene colimadores, ¿no? Los colimadores son los que van a darle la apertura del haz de radiación, ¿no? Para el caso de los de los tomógrafos helicoidales, ¿no? Obviamente si tenemos, ¿qué es lo que sucede con los tomógrafos helicoidales? Que tenemos un número de tenemos una fila de detectores, ¿no? Y podemos hacer variar el tamaño del haz de radiación que sale hacia los detectores, ¿no? Entonces, los colimadores que están a la salida son los colimadores, le llaman prepacientes, porque están antes del paciente, ¿no? Entonces van a definir la apertura del haz de irradiación, ¿no? Y tenemos otros colimadores que están debajo cuando sale la radiación, ¿no? Cuando sale la radiación y están antes, obviamente, de los detectores, ¿no? Esos son o postpacientes o predetectores, ¿no? Los van a cerrar, ¿no? Estos colimadores tienen una condición especial, porque lo que van a hacer es tratar de disminuir la radiación dispersa, ¿no? Que es la que le llegaría a los detectores y le quitaría calidad a la imagen, ¿no? Porque llegarían fotones como en desorden, ¿no? Y ellos los va a detectar, obviamente, pero no los va a detectar, digamos, en el lugar que le corresponde. Entonces, estos colimadores están con esta idea, ¿no? La filtración es importante tanto para tomografía como para cualquier práctica con rayos X, ¿no? Acuérdense siempre de que un tubo de rayos X va a generar fotones con una determinada energía, pero esta energía
En realidad, si yo le pongo al tomógrafo una energía de 120 kb, no va a generar un espectro, ¿no? Un espectro de radiación cuyas energías van de 0 a un máximo de 120, ¿no? Entonces hay fotones que tienen menos energía, ¿no? Y lo que importa es que el fotón que estoy dándole al paciente para tomarle una imagen, ya sea tomografía o una placa, sea la suficiente que lo logre atravesar, que suceda Compton, ¿no? Pero cuando tiene poca energía, cuando es un fotón de poca energía, esa energía, ¿qué creen que pasa? ¿Lo atraviesa el paciente? No, se queda con él, ¿no? Entonces, los filtros sirven para quitarle de ese espectro que tiene el tubo de rayos X de cualquier equipo, ¿no? Quitarle de ese espectro la radiación de baja energía, ¿no? No sé si aquí no sé si ven la diferencia, ¿no? Este sería el espectro, ¿no? Dicen prefiltros, ¿no? Y le han quitado le han puesto un filtro que normalmente, por ejemplo, los equipos de diagnóstico tienen un filtro de aluminio de 2.5 milímetros, ¿no? Los tomógrafos también tienen de cobre, ¿no? Y lo que van a quitarle es las energías de 10, de 20, de 30 kb, que no serían útiles para tomar, por ejemplo, una tomografía de tórax, ¿no? O una placa de tórax, ¿no? Ustedes le ponen 20 y no sale nada, se queda todo en el paciente, ¿no? Se queda blanca, ¿no? Porque no llega señal al detector, ¿no? O sea, lo mismo sucede con una tomografía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Es quitarle esos fotones de baja energía para que no se queden en el paciente, que me queden solo los que lo van a atravesar, ¿no? Que le va a quedar, obviamente que sí, le va a quedar dosis al paciente, pero al menos que la que pase me produzca una imagen, ¿no? Si ponemos fotones de baja energía, ¿no? Para estructuras gruesas como el tórax, como el abdomen, ¿no? Esa energía se va a quedar y no se va a transformar en imagen, ¿no? Eso sucede en rayos X convencional y sucede también en tomografía. Como les dije, también hay filtros, ¿no? De 0.4 a 0.1 a 0.4 milímetros de cobre, ¿no? Cuya idea es que me queden fotones de alta energía, ¿no? Entonces, estos filtros absorben, mejor dicho, la radiación de baja energía, ¿no? Y eso me logra disminuir dosis en el paciente, ¿no? Entonces, eso no se olviden, porque eso en verdad de algún modo yo lo pregunto en el examen, ¿no? El filtro es importante, ¿no? O sea, el filtro que tiene cualquier equipo de rayos X tiene ese objetivo, y es protección para el paciente, para que no haya dosis de más al paciente. Cualquiera de los filtros, ¿no? Ya sea de aluminio, estoy hablando de los filtros que se colocan a la salida del ar, ¿no? También tienen otros filtros, estoy hablando, solo y exclusivo del tomógrafo. Uno de ellos se llama bow tie y tiene esta idea, ¿no? El objetivo se dice que la dosis en el centro, ¿no? La señal que produce aquí es diferente a la de los extremos, ¿no? Entonces, y me va a producir señales así, ¿no? Si no le pongo nada, ¿no? Entonces, hay que ponerle un accesorio, ¿no? Para lograr que más o menos tenga se dice que la señal acá es mayor, ¿no? A los extremos es mayor porque hay mayor energía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de filtro? Además de lo que ya del que ya le he mencionado, ¿no? Tiene para tratar de que tenga la misma intensidad, al menos la misma intensidad, todo el haz de radiación que se está produciendo. Entonces, acá en la parte más gruesa atenuaría un poco más y haría que salga más pareja, ¿no? Con respecto al paciente la dosis, en realidad la cantidad de radiación, ¿no? Se dice que la pone más constante, la hace más constante, ¿no? Hay varios tamaños, ¿no?
Este es el sistema de detectores, ¿no? El sistema de detectores va a definirnos la calidad de la imagen y también la dosis, ¿no? Cuanto más sensible sea un sistema de detectores, ¿no? Si este detector es como que si tuviese mayor facilidad de contar los fotones, entonces va a ser mucho más eficiente si tengo un detector que no cuenta con tanta facilidad, ¿no? Que necesita de más fotones para poder producir luego una señal que sea una imagen, ¿no? Por eso es importante para protección radiológica el sistema de detectores. La idea ahorita no es que se conozcan todos los tipos de detectores ni de los tomógrafos, pero sí de algunas cosas que influyen en la dosis en el paciente. Entonces, pueden ser de gas, pueden ser en estado sólido, ¿no? Y lo que importa en realidad es que pueda contar los fotones que llegan para hacerlo señal. Tiene un sistema de computación, de computadora, que tiene 4 funciones básicas, dice. El control de la adquisición de las imágenes, ¿no? Primero lo hace, le dicen, adquirir la imagen es cuando empieza a girar y a tomar todas esas señales por atenuación, ¿no? Luego reconstruye, o sea, la vuelve imagen, reconstruye una imagen, los almacena y los puede representar, ¿no? Ya sea en la pantalla o en unas películas. Bueno, más o menos creo que sí estaba, este es el scan, ¿no? Hace la imagen. El scan tiene la radiación, acá cuenta los fotones que la atraviesan, ¿no? Acá la reconstruye, ¿no? Esta es la parte eléctrica, ¿no? Hace la reconstrucción y la vuelve una imagen electrónica, la convierte en una imagen analógica, la convierte en una imagen digital. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿O están más mareados que yo? Sí, yo sé que esto es nuevo para ustedes. ¿Qué es lo que quiero que ustedes básicamente aprendan ahora? Ustedes van a tener todo un curso de tomografía. Por eso a mí como que yo les puedo hablar de dosis del paciente de tomografía, pero no les puedo hablar de dosis del paciente si es que no saben qué le produce la dosis, ¿no? O qué puede variar dentro de una tomografía o dentro de una placa de diagnóstico en una fluoroscopía que haga que aumente la dosis en el paciente, ¿no? A ver, ¿qué preguntas tienen? ¿Tienes silla? Está bien, dice. A ver. Preguntas para no quedarnos en el aire porque... Con respecto a los colimadores, ¿todos los colimadores se manejan en el equipo? No, son fijos. Los colimadores son, así como lo has visto, el tubo está frente a una fila de detectores y hay unos colimadores arriba y unos colimadores abajo, antes de los detectores y otros antes del paciente. Pero uno no pone los colimadores. Usted había dicho de que tiene detectores y el detector era pequeño y decía que debido a ello se requería una alta dosis de radiación para que lo llegue a detectar. Pero porque simplemente no se hace. En realidad, los sistemas de detectores van a variar su sensibilidad a la radiación dependiendo del material que sea, ¿no? Cuando tú tienes un detector muy pequeño, tienes que hacer que esa área muy pequeña sea muy sensible a la radiación. Muy, muy sensible, o sea, que la pueda contar, que la pueda notar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con cualquiera. Tenemos todos los equipos, ustedes van a trabajar con radiología digital y todos tienen sistema de detectores, ¿no? Que son eficientes, que son mejores que las placas, sí, son mejores, ¿no? Pero aún así,
aún así constituyen una limitante, ¿no? Que hay detectores que son mucho más sensibles, sí, ¿no? Tratan de usar, pero son mucho más caros también. Pero sí, está superior a la... Esos filtros también no se pueden cambiar. Tampoco, no se pueden cambiar, ¿no? Los filtros van de acuerdo al modelo del equipo, a la marca que tenga ese tomógrafo. Son igual que el BOR, igual que todo, va a variar, ¿no? Y al hacerse la imagen, por ejemplo, una imagen de tomografía, usted dijo que había los ejes. ¿Cómo se crea la imagen? O sea, la imagen sale digital y así como... No, la imagen primero sale como una señal eléctrica, ¿no? Porque la hacen una señal eléctrica, ¿no? Esa señal eléctrica, ¿no? Luego, digamos que va a tener mayor cantidad de señal, ¿no? Donde ha pasado más, ¿no? Entonces, digamos, ha pasado por aquí, ha pasado más, ¿no? Entonces, estuvo el detector y contó, acá pasó más, ¿no? Pero eso está en un punto en el espacio, ¿no? Digamos, está del eje de coordenadas X, Y, 0, 0, 0, ¿no? Está menos en Y, menos 2, en Z, menos 3, en X, 1, ¿no? Entonces ahí lo ubica. Y así para todas las señales, ¿no? Esos ejes se trazan cuando están... Esos ejes se trazan cuando la imagen está en el espacio. Esos ejes lo tiene el mismo tomógrafo. Tiene un eje de coordenadas. Cuando ya sale impreso... Cuando ya sale impreso, tú solo ves el Z. Solo ves cómo se va a ir cortando. Pero cada corte tiene esa representación en un eje de coordenadas, ¿no? De millones de puntos. ¿Alguna pregunta? ¿Podemos prender la luz? Quiero un ratito. Apenas se había puesto les había puesto de los multidetectores, ¿no? Los tomógrafos multidetectores. Este es el eje Z, ¿no? Y si se fijan ahí hay como varios dibujitos, varios coquitos, ¿no? En este de aquí, ¿no? Este es un multidetector, ¿no? Un tomógrafo multidetector. Entonces, todo el haz va a estar detectado por filas. En realidad, cuando decimos que tiene 4 filas de detectores, en realidad contemos así, toda esta es una fila, pero tiene muchos detectores ahí, ¿no? Esa fila tiene muchos detectores. Igual, si hay tomógrafos de 4, de 16, el tomógrafo de radioterapia que usamos para el cálculo de dosis es un tomógrafo, un multidetector de 16, ¿no? O sea, puede tomar 16 vistas, 16 cortes en un solo giro, y cada corte es de 0.65 milímetros, ¿no? Ese sería el juego de detectores, ¿no? Este de acá sería un helicoidal que tiene un solo, y este sería un multidetector o multislide, ¿no? Cuando gira va a tomar como que si tomara 4 tajadas en un solo giro, ¿no? Usa su geometría, le dicen la geometría que usa es un haz en abanico, ¿no? Como en abanico,
un haz en abanico, para un haz en realidad para un cono, o sea, es como un conito, en realidad forma como un conito, ¿no? Para poder tomar imágenes. Estos detectores, ¿no? Como son varios y pueden ser de varios tamaños, como les digo, el de Philips que tenemos en el hospital tiene la fila de detectores 1, tiene el tamaño de esa fila es de 0.65 milímetros, ¿no? Entonces, y tiene 16, ¿no? 16 de esas filas se pueden combinar, ¿no? Les digo que es la radiación que le pasa y le llega al detector la va a ser una señal eléctrica, ¿no? Entonces, pero como la va a ser una señal eléctrica, entonces se puede decidir agrupar estos detectores, ¿no? Por ejemplo, este tiene 16 filas de detectores de 0.65, 625, ¿no? Entonces, tiene 16 filas. Entonces yo puedo decir, no, ahora vas a tomar, ¿no? 8 filas, pero en lugar de que tome las 8 filas de 0. Que tome 8 filas, ¿no? Puedo decir, toma 8 filas, pero, ¿no? De 0.625 más 0.625, eso sería 1.35, creo, ¿no? 1.3, ¿no? Entonces, combínalas, ¿no? Entonces, solo activa, o sea, coge 2 filas de detectores como si fuese una, ¿no? Y uno puede trabajar haciendo esas combinaciones, ¿no? Eso lo podemos hacer con los tomógrafos multidetectores, ¿no? Podemos combinar, dependiendo del modelo, pueden tener diferentes tamaños sus detectores. En toda la fila pueden tener diferentes tamaños, ¿no? Eso es lo que les digo, se puede hacer combinaciones, ¿no? De 4 por 1.25 y puedo coger 4 de 1.25 milímetros o 8 de 1.25. Son combinaciones de acuerdo a la estructura. Sí, de acuerdo a la estructura. En estructuras pequeñas obviamente conviene coger espesores más pequeños, ¿no? Y bueno, y así, o sea, a eso se refiere que pueden ser combinadas cada una de esas filas de detectores. Puede usar todas, ¿no? Todas cogiendo de 2 o de 3 filas de detectores, dependiendo del número de detectores, ¿no? Y también obviamente del modelo del equipo, ¿no? De la marca. Las marcas tienen diferentes posibilidades de combinaciones, ¿no? Entonces, bajo esto surge un concepto. Cuando trabajamos con un tomógrafo helicoidal, ¿no? La apertura del haz la va a dar el colimador que se le pone, ¿no? A eso se le llama espesor de corte. Entonces, el espesor de corte puede ser de 1 milímetro, puede ser de 5 milímetros o medio centímetro, puede ser de 3 milímetros, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad. O sea, esa es la forma de expresar el espesor de corte, o sea, el espesor de la rebanada con que se está tomando esa tomografía, ¿no? Con un tomógrafo multidetector tenemos que especificar el número de detectores que estamos usando y el tamaño de detectores, ¿no? Entonces, porque ya tenemos una mayor variedad, ¿no? Si podemos combinarlos, ¿no? Entonces podemos decir, digamos, que estamos tomando, ¿no? Tiene 4 filas, ¿no? De 0,5, puedo decir que estoy tomando con 2 detectores, ¿no? De 0. O sea, si digamos tiene 4 filas de detectores y cada fila de detectores mide 0,5, ¿no? Entonces hay que decirle con cuántas filas estoy tomando, ¿no? O sea, qué número de detectores y qué tamaño tiene cada fila, ¿no? Para que me dé el espesor de corte, ¿no? ¿Estamos todos? ¿No? ¿Por qué es importante? En realidad importa en la dosis, ¿no? Que lo vamos a ver. Bueno, es lo que les estaba diciendo. Y surge un concepto que se llama, ¿no? Se llama pitch, ¿no? Sí.
Sí, el pitch, ¿qué es el pitch? No. El pitch es lo que avanza la mesa por cada giro, ¿no? Entonces lo que avanza la mesa, ¿no? Por cada rotación, ¿no? Dividido entre el número de cortes de cada rotación, o sea, el número de fila de detectores, por el espesor de cada detector, ¿no? Entonces, en concepto, eso es el pitch, ¿no? Es lo que va ahí, o sea, gira el gantry, ¿no? Gira el gantry, da una vuelta y digamos que recorre medio centímetro, ¿no? Y tiene 4 detectores de 0.12 milímetros, ¿no? 4 detectores, solo 4 de 0.12, ¿no? 0.12 por 4, ¿cuánto es? Casi 0.5, ¿no? Y ha recorrido 0.5, ¿no es cierto? 0.5 entre 0.5 es igual a... Claro. 0.5, ¿no son iguales? División. Si tenemos que ha recorrido lo mismo que lo que imagen que ha adquirido, ese es un pitch igual a 1. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría, no, si recorre 0.5, ¿no? Pero adquiere solo 0.2? O sea, adquiere en 0.5 y adquiere 0.2. ¿Qué pitch sería? Ahora sí es 0.5 entre 0.2. Mayor a 1, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, recorre 0.5, avanza 0.5, pero solo coge 2. ¿No? Luego avanza y coge 2. ¿No? Entonces, como que le dejo un espacio a las imágenes, sí. Ahí el paciente recibe más dosis, menos dosis. Menos dosis. Menos dosis porque estás dejando un espacio en blanco, ¿no? Entonces, ¿y qué pasaría si recorre 0.5, ¿no? 0.5, pero toma, ¿no? 1. Recorre 0.5, esto nomás avanza así, pero toma así. Luego avanza así y toma así, ¿no? ¿Cuánto sería un pitch? ¿Mayor o menor a 1? Sería 0.5 entre 1, ¿no? Sería 0.5, es menor a 1, ¿no? Entonces, pitch menor a 1 quiere decir que avanza así y toma como que se van sumando lo que va tomando. Esto es lo que avanza, pero toma todo el ancho de mi mano, ¿no? Avanza esto, pero toma el ancho de mi mano, ¿no? Y avanza y sigue. Hay zonas que se van tomando 2 veces, ¿no es cierto? Entonces, acá recibe el paciente más o menos 2. Más 2, ¿no? Por eso es importante el pitch, ¿no? Sí, el pitch. O sea, con pitch altos, ¿no? O sea, mayores a 1, recibe el paciente, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, más dosis. Bien. En realidad se dice que los tomógrafos multidetectores, ¿no? Pueden dar más dosis al paciente entre 10 y 30%, pero en realidad va a depender de cómo se trabaja, ¿no? Una de las cosas que tiene muy importante es que estos tomógrafos son capaces de modular su MA, o sea, la cantidad de MAS que puede producir para ese examen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace, ¿no? Entonces, se le toma primero, todas las tomografías primero hay que tomarle como que si fuesen una frontal y una lateral, ¿no? Y de acuerdo a eso, ¿no? Y uno le pone el peso del paciente, hay que colocarle a la máquina, al tomógrafo, el peso, ¿no? Puede saber qué cantidad de MAS necesita, ¿no? Entonces, si digamos vamos a tomar todas las cabeza, cuello y tórax, ¿no? Vamos a tomar por algún examen que requiere. Entonces, nosotros tenemos 3 espesores, por lo menos 3 espesores: el cuello, la cabeza y todo el tórax, ¿no? Entonces, este sistema de modulación de dosis, ¿no?
Entonces va a adaptar la cantidad de radiación que necesita cada una de las tres zonas, ¿no? Sí, va a adaptarla primero por la dimensión, por las dimensiones del paciente, ¿no? Y también no solo por la dimensión en lateral, sino como si la viéramos en frontal, ¿no? Entonces por eso solo con las dos imágenes, la frontal y la lateral, puede estos equipos modular la dosis, ¿no? Le llaman CAE, que es el Sistema Automático de Modulación de Dosis, ¿no? En realidad de miliamperes, ¿no? De cantidad de radiación. Lo pueden hacer en el eje Z, ¿no? Básicamente en el eje Z determina, ¿no? cuánto de MAS para cada zona. Entonces uno ve cuando está haciendo el examen que va variando el MA, ¿no? Si está haciendo en la cabeza, en el cuello empieza a ser menos y luego lo aumenta solito, ¿no? Pero hay que darle parámetros, uno de los parámetros, y eso también va a depender. En realidad el CAE es muy útil, pero hay que saberlo manejar, ¿no? Entonces, si ustedes algún día trabajan en tomografía, y sí, fíjense, empápense de qué sistema de modulación de dosis tiene para que ustedes seleccionen el más adecuado, ¿no? Entonces, dependiendo de la patología, o sea, hay varios los sistemas automáticos de detección de dosis tienen como que varios tipos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta patología, por donde va a atravesar, le puede ajustar uno u otro tipo, ¿no? Entonces, sí conviene, sí ayuda. Esta de repente es la mayor ventaja que tienen los sistemas multidetectores, los tomógrafos multidetectores, que es que pueden modular la dosis, pero hay que saberlo usar, ¿no? Los tomógrafos requieren, por ejemplo, el Philips requiere el peso del paciente, ¿no? Hay otros que necesitan otros parámetros, ¿no? Entonces, es solo conocerle qué necesita el tomógrafo para obviamente aplicarle, en realidad usar las mayores bondades. Pero usan solo peso, no usan índice de masa corporal. O sea, el índice se halla con el peso y tal. No, con el peso nada más. Con el peso. Y tiene sus rangos de peso, ¿no? Porque puede que haya un paciente obeso, pero que sea bajo, un paciente. Lo que pasa es que le hacemos un recorrido nada más. Solo para eso. Ajá. Sí, muy difícil, muy rara vez. Yo lo creo que con radioterapia hacemos a todo el cuerpo. No da casi no da el equipo. Si no he entendido la idea de Gilbert, pues usando el IMC habría una mayor exactitud con respecto a la paciente. Lo que pasa, como le dije a Gilbert, es que, digamos, ahí está porque lo ves todo, ¿no? Lo ves todo, pero no, un examen de tomografía no siempre es todo. A veces el de cerebro solo le hace la cabeza, ¿no? Entonces no requieres el índice corporal de todo el cuerpo para tomarle la cabeza, ¿no? Pero sí necesitas el diámetro de la cabeza, ¿no? Bueno, esos son algunos de los tipos de CAE que hay. Tiene de Philips, tiene de Siemens. Como les puse, el CAE o el Sistema Automático de Detección de Dosis en realidad no garantiza que vaya a recibir menos dosis del paciente, ¿no? Lo que garantiza que reciba menos dosis es que lo sepamos usar, ¿no? ¿Alguna pregunta? Porque cae la boca. ¿Están cansados? Sí. Ya, solo esta última parte, porque es la parte que no sé cómo lo voy a hacer. ¿Ah? No, el otro martes tenemos que hacer fluoro y terminamos. Solo tenemos el otro martes. Fluor y PET.
No, solo es esta parte. Pero el sábado van a dar práctica, van a esperar. Sí, yo no les quiero dar muchas cosas, pero ya no sé cómo dar. Ya. Lo que nos falta ver, ¿no? Bueno, obviamente una práctica correcta de tomografía, como está ahí en las diapositivas, no va a garantizar que se tenga protocolos, que no se excedan de límites y todo eso, no garantizan que el paciente no reciba una dosis, ¿no? Una cosa que me está volviendo. El tomógrafo es una sala como esta. Donde nosotros estamos por fuera. Donde nosotros estamos, acá está el tomógrafo, la mesa del paciente, ¿no? Y nosotros trabajamos acá, fuera de un blindaje. Es por la energía y la cantidad de radiación que hay de por medio en el procedimiento. A diferencia de diagnóstico, que solo estábamos un disparo con una cantidad de MAS y listo, ¿no? En el tomógrafo son N disparos, ¿no? Un sinnúmero dependiendo del largo del examen, ¿no? Y por lo tanto ahí sí trabajamos por fuera. Solo tenemos una ventana, que es una ventana con plomo, ¿no? Para observar al paciente. Y lo otro que quería comentarles, bueno, es la dosis que recibe el paciente. Bueno, ahí están las prácticas como ya, todos los tomógrafos actuales, modernos, dicen la dosis, no sé si los que han visto, dicen la dosis que recibe ese paciente para ese examen, ¿no? Pero en realidad dicen una dosis, ¿no? Que ha sido calculada en base a fantomas, ¿no? Entonces, esas dosis no los quiero marear, ¿ya? Vamos a quiero tratar de no marearlo, ¿no? Sí, los toman con un fantoma. Este es un fantoma, ¿no? Este de acá es un acrílico cuya densidad es muy parecida a la nuestra, ¿no? Y con una cámara de ionización, ¿no? La cámara de ionización es un detector de gas, ¿no? Probablemente el que mejor predice la dosis que se absorbe, ¿no? La cámara de ionización. Solo la cámara de ionización se utiliza para medir dosis. Entonces, y existen para tomografía dos fantomas, uno que mide 16 centímetros y otro que mide 32, ¿no? 16 es para calcular más o menos la dosis que recibe la cabeza, ¿no? Y un niño, ¿no? Y 32 es para el tórax y el abdomen de un adulto, ¿no? Entonces, esta es la cámara de ionización, que es como un lapicero, ¿no? Aquí, ¿no? Acá está en el aire, ¿no? Y acá está dentro del fantoma, y este es el electrómetro, porque la cámara de ionización cuenta carga, ¿no? Cuenta las cargas que produjo la radiación, ¿no? Y esta carga la multiplican por el factor de conversión de carga a dosis y sale dosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? A ese fantoma, ¿no? Ponen, ¿no? Tiene estas perforaciones, ¿no? Y miden la dosis en cada una de las perforaciones, ¿no? A este le llaman CTDI 100, ¿no? Que es el índice de dosis en tomografía, ¿no? A cada una de las medidas, ¿no? Ese es su índice, ¿no? En el fantoma acá va la cámara, ¿no? Así como aquí, ese es el fantoma, ¿no? Y en un solo corte, ¿no? En un solo corte. Luego lo promedian, ¿no? Por eso los agujeritos, por eso entonces quieren saber cuánto recibe todo, ¿no? Entonces, colocado aquí, lo han colocado acá, ¿no? Y le han hecho la tomografía, colocaron y le han hecho la tomografía, ¿no? Entonces,
y lo colocaron, digamos, colocaron varias cámaras, por lo menos 4, 1, 2, 3, 5 cámaras, ¿no? Y hacen una ponderación, ¿no? Entonces, a cada uno de los puntos se llama CTDI 100, que es el índice de dosis de tomografía, a uno de los puntos, ¿no? Luego la ponderan la dosis, cada una de esas dosis que han medido, y ponderan de esa manera, ¿no? 1/3 de CTDI 100 del centro más 2 veces el CTDI de la periferia, ¿no? De la suma de estos, 1/3 más la suma de la dosis en el centro más 2 veces la dosis en la periferia dividido entre 3. Es la ponderación, es un promedio, ¿no? O sea, acá es 1, una ponderación de 1 y la periferia es ponderación de 2. Todo eso dividido entre 3, ¿no? Entonces, a eso le llaman el índice ponderado de dosis por tomografía, que también es en el mismo fantoma. En ese fantoma que le han tomado a todo el fantoma, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo lo van a hacer la dosis para un examen de tomografía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? A ese CTDI ponderado, ¿no? Lo van a dividir, ¿no?, entre el pitch de la tomografía, ¿no? Entonces, lo dividen entre el pitch de la tomografía, o sea, entre ese avance que hace por cada rotación, ¿no?, y me da el CTDI vol, ¿no?, el CTDI volumen, la dosis que recibe, ¿no?, la dosis que va a recibir, ¿no?, por cada uno. O sea, si yo todo eso que he tomado lo he dividido por cada tajada que ha hecho, ¿no?, entonces estoy midiendo la dosis que recibe cada tajada, ¿no? Entonces, esa medida de dosis de cada tajada se llama CTDI vol. O sea, lo que más importa, en realidad, primero es cuánto de dosis recibe cada tajada que hace la tomografía, ¿no? Y esa tajada se llama CTDI vol, ¿no? Entonces, para saber la dosis que recibe una tomografía, tendríamos que multiplicar ese CTDI vol por el largo del examen. Y esa es la dosis que recibe un examen por tomografía, ¿no? Entonces, esa dosis, bueno, ahí está, dependiendo del pitch, es por eso que aumenta la dosis, ¿no? Bueno, ese es un resumen de los 3, ¿no? Y si yo lo multiplico por la longitud, me da la dosis el producto dosis-longitud o DLP. Entonces, ustedes, si se fijan en una tomografía, van a encontrar el CTDI vol y el DLP, ¿no?, que es la dosis por el corte y la dosis por la longitud. Bueno, acá está un ejemplo. Entonces, el DLP es el producto de la CTDI vol, ¿no?, multiplicado por la longitud, ¿no?, que tiene ese examen. Entonces, ¿y cómo se estima la dosis efectiva? ¿No? Vamos obviamente a multiplicar, a ponderarla. ¿Cómo estimarían la dosis efectiva? Sí, la ponderan por el tipo de tejido, por el factor de ponderación de tejido. No se olviden, el factor de ponderación de tejido es independiente de la energía, depende solo del tipo de tejido, ¿no? Ya. Bueno, ese es un trabajo. Bueno, hasta ahí estamos. Más o menos. De esto yo quería hacer, no ahorita, obviamente, obvio, con lo que se puede. No, solo para que se quede fijo. En realidad, eso de ahí es teórico, lo calcula la máquina, el tomógrafo, ¿no?, en base a esos fantomas. Pero el paciente, ¿no?, el paciente tiene generalmente otra dimensión. No todos miden 32 centímetros de diámetro, ¿no?, y nuestra cabeza mide 16 centímetros de diámetro. Es un promedio, ¿no? Sí, entonces ese D es para corregir por la variación que hay de espesores, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso es como para hacer un ejercicio, ojalá que lo podamos hacer. Y todos los exámenes de tomografía, todos los exámenes que se hacen, tienen niveles de referencia. Yo les dije
que nosotros tenemos nuestro límite de dosis como profesional ocupacionalmente expuesto. El público también tiene un límite de dosis. Pero el paciente no tiene límite de dosis, ¿no? Pero eso no quiere decir que le puedo dar cualquier cantidad de dosis, ¿no? Entonces, para los pacientes lo que se crearon fueron niveles de referencia. O sea, los exámenes, todos los exámenes tienen niveles de referencia, ¿no? No sé cómo estamos en el Perú, si estas son las recomendaciones que hace la ICRP, la Comisión de Protección Radiológica y todo lo demás, pero yo no sé si nosotros estamos en ese rango de las recomendaciones, al menos que dan, ni en tomografía, ni en diagnóstico, no tenemos en realidad ningún trabajo que lo compruebe, ¿no? Ya, bueno, para que no se cansen, ahí quedamos.